¿Sabía usted que los ángeles estaban activos en todos los acontecimientos principales de la vida terrenal de Jesucristo? En nuestro mensaje de momento decisivo para hoy titulado Los ángeles y Jesús, veremos la dedicación de los ángeles a ministrar a Jesús durante su vida terrenal. Al comprender su papel en la vida diaria de Jesús, veremos cómo nos ministran a nosotros también. Esperamos que usted pueda seguir con nosotros para esta lección, importante en la serie Ángeles, quiénes son y cómo nos ayudan, lo que la Biblia revela. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más de introducción a nuestro programa de hoy. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. ¿Cómo me alegro de que usted haya decidido acompañarnos para nuestro estudio bíblico? Hoy vamos a terminar la lección que comenzamos ayer sobre la amistad entre David y Jonatán. Nuestro texto se encuentra en 1 Samuel 14:1. Estamos viendo que la cura humana de Dios para la soledad es la amistad que nos da con ciertas personas que traen nuestra vida. Y sin duda, este fue el caso para David con su amistad con Jonatán. El día de hoy le invitamos a que sea intencional. Llámele a un amigo o amiga, invítele a un café, ore por él o ella, dele palabras de ánimo e invítelo a descargar nuestra aplicación móvil para que pueda escuchar esta serie de mensajes. Bien, sigamos ahora con nuestra discusión de la amistad entre David y Jonatán. ¿Han notado ustedes, no obstante, lo prominente que en estos himnos de Navidad es la mención de ángeles? A medianoche en Belén. A medianoche en Belén de Dios, la salvación por ángeles se proclamó en celestial canción. Venid, fieles todos. Cuarta estrofa. Cantad jubilosos, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Oh aldea de Belén. Segunda estrofa. Allá donde el Redentor nació, los ángeles están velando todos con amor al niño sin igual. Y en la cuarta estrofa, angélicos cantores le anuncian al nacer y así proclaman por doquier tu gloria y tu poder. Oíd un son en alta esfera, oíd un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Noche de paz. Coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Pastores cerca de Belén miraban con temor al ángel que les descendió con grande resplandor. Les dijo a ellos, no temáis. Temieron en verdad, pues buenas nuevas del Señor traigo a la humanidad. Os ha nacido hoy en Belén y es de linaje real el Salvador, Cristo el Señor. Esta os será señal. No se puede cantar sobre la Navidad sin cantar sobre los ángeles, porque en toda la historia de la encarnación de nuestro Señor se menciona la intervención de ángeles en su vida. Y los ángeles no solo proclamaron de antemano su venida y anunciaron su nacimiento, sino que también le ayudaron en su vida, en la tentación. Los ángeles le sirvieron después de su tentación. 30 años después de que Jesús naciera, vemos otra vez a los ángeles interviniendo en su vida. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ayunó 40 días y 40 noches y entonces enfrentó las 3 intensas tentaciones de parte de Satanás. Los ángeles estuvieron ahí para ministrarle. Lo sabían. En Marcos 1:13 dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Mateo 4:11 añade, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Por favor, noten que los ángeles no le ministraron durante su tentación, sino después de que la tentación hubo terminado. Jesús libró la lucha con el enemigo en el poder del Espíritu Santo sin la ayuda de nadie.
Pero cuando la batalla concluyó y la victoria estaba ganada, se nos dice que entonces los ángeles vinieron y le servían. En el Nuevo Testamento la palabra servir lleva la idea de poner la mesa, de nutrición y fuerza. Recuerden, Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches y ya puedo ver a los ángeles bajando de la gloria trayéndole pastel de ángel. No es así. Eso es lo que uno esperaría. Es más, alguien sugirió que lo que le sucedió a Jesús en el desierto probablemente fue muy parecido a lo que le ocurrió a Elías cuando los ángeles le sirvieron. Busquen conmigo Primera de Reyes 19:5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Pienso que eso fue lo que le ocurrió a Jesús después de que la tentación se acabó. Los ángeles vinieron y le pusieron la mesa y le sirvieron y le animaron y le fortalecieron. Y quiero que noten que los ángeles también la atendieron en el huerto del Getsemaní. Cuando Jesús se había retirado de los demás discípulos y estaba solo con Pedro, Jacobo y Juan, se nos dice que empezó a angustiarse en agonía. ¿Comprenden esto? ¿Saben lo que quiere decir? Los 3 discípulos nunca habían visto nada semejante en toda su vida y habían observado a Jesús desde el mismo comienzo de su ministerio. No sabían de qué se trataba. De hecho, cuando trataron de describirles a los demás lo que vieron, parece que no encontraban las palabras adecuadas. Uno de ellos dijo: empezó a angustiarse y a entristecerse. Empezó a afligirse y a entristecerse, dijo otro. Estando en agonía, dijo un tercero. La Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. La agonía en el huerto del Getsemaní. Grandes eruditos y maestros de la Biblia han tratado de desenredar todo lo que esto quiere decir. Todos debemos decir que hay un misterio en esto, que no podemos captar ni comprender. Por cierto que Jesús no estaba pidiendo una excusa para no ir a la cruz, porque esa era la razón por la que había nacido. Pero las mejores ideas que he podido hallar tienen que ver con el hecho de que estaba ahí, en su humanidad, por primera vez desde que empezó a andar en esta tierra, y que, de repente, Jesucristo captó lo que quería decir llevar sobre sí todo el pecado del mundo y meditó bajo el peso y la carga de todo eso y la separación de su Padre, y así oró de esta manera humana: «Señor, si hay alguna otra manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El escritor de Hebreos resume la angustia que Jesús sintió en el huerto del Getsemaní. En Hebreos 5:7 escribe: «Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia». Y Lucas nos dice que en medio de esta intensa agonía un ángel atendía a Jesús. Lucas 22:43. «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». La palabra fortalecer en este versículo significa literalmente vigorizar, hacer firme. Es interesante que en este mismo huerto, en el mismo huerto de Getsemaní en donde Jesús oró, que un ángel le ministrara. ¿Recuerdan la historia de cómo la chusma vino para arrestarle? Jesús les recordó que podían echarle mano solo porque el Padre Celestial se los había permitido. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 26:33? Jesús está hablando y dice: «¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Tengo que hacer un alto aquí y decirles algo. A veces hay himnos y cantos que suenan maravillosos, pero que no son totalmente bíblicos. Tienen licencia poética para componer la letra. Así que tengo que explicar lo que digo. ¿Cuántos había en una legión? Una legión romana tenía 6,000 hombres. Jesús dijo que a su palabra más de 72,000 ángeles acudirían en su ayuda.
Pero no podemos cantar. Podría haber llamado a 72,000 ángeles porque no encaja con el verso o la rima. Así que simplemente decimos 10,000. Tal vez deberíamos decir 80,000. Pero no son 10,000, son 72,000. Me asombra cuando leo esto porque la Biblia dice que lo único que Jesús tenía que hacer era decir la palabra y 72,000 ángeles hubieran estado a su lado al instante. En su libro sobre ángeles, Billy Graham dice: los ángeles hubieran venido a rescatar al Rey de Reyes, pero debido a su amor por la raza humana y porque sabía que solo mediante su muerte es que podía salvarlos, rehusó pedir su ayuda. Los ángeles tenían orden de no intervenir en ese terrible y santo momento. Incluso los ángeles no pudieron ministrar al Hijo de Dios en el Calvario. Murió solo, a fin de llevar la pena total que usted y yo merecíamos. Así, el drama. Hay algunas cosas que tiene que hacerlas uno mismo. Esta era una de ellas para el Hijo de Dios. Si los ángeles hubieran intervenido, usted y yo estaríamos todavía en nuestro pecado. También se han compuesto himnos y canciones que han captado la importancia de los ángeles en este momento en la vida de Jesús. Algunos de los himnos son muy antiguos y probablemente la mayoría de ustedes no los conozcan. Pero incluso algunos de los más populares mencionan este momento en la vida de Jesús. Por ejemplo, en el himno titulado Un día dice: un día le dejaron solo en el huerto, un día la tumba su cuerpo encerró, los ángeles sobre él guardaban vigilia, así fue que el dueño del mundo durmió. Otro canto nos recuerda que él pudo haber llamado a 10,000 ángeles, pero que murió a solas por usted y por mí. Sí, ángeles le ministraron en el Getsemaní, pero también los vemos en la resurrección porque los ángeles afirmaron su resurrección. Fue un ángel el que rodó la piedra que cerraba la entrada del sepulcro de Jesús. Mateo 28:2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fue un ángel que apareció a las 2 Marías que llegaron a la tumba de Jesús al amanecer el día de resurrección. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está ahí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Luego en Mateo 28:13 nos dice cómo eran. Dice: su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Fueron 2 ángeles los que María vio cuando miró dentro de la tumba. Juan nos habla de esto en Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Como ven ustedes, los ángeles están en todas partes. Juan 20:13 nos dice lo que le dijeron. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Y qué sería del domingo de resurrección sin la música que se ha compuesto para celebrar la victoria de nuestro Señor sobre la muerte? De nuevo, los ángeles constan en los himnos de la ocasión. Jesús venció la muerte. Vino un ángel al sepulcro y la piedra le quitó, y Jesús venció la muerte. El Señor resucitó. Alegres cantemos canciones de loor. Resucitó Jesús nuestro Señor. Los ángeles del cielo le dan loor. La música de la historia de resurrección, acentuada por la mención de los santos ángeles de Dios. Y veamos ahora, en sexto lugar, ángeles estuvieron presentes en su ascensión. Es interesante, a la luz de lo que estudiamos sobre los ángeles y la muerte en un mensaje pasado, ver un pasaje bíblico que hallé en el libro de Lucas acerca de la ascensión de nuestro Señor. Escuchen con atención. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
¿quiénes lo llevan al cielo? Los benditos y santos ángeles. Eso es parte de su responsabilidad. Lo vimos cuando estudiábamos sobre Lázaro, cómo fue transportado al cielo por los santos ángeles, y cuando Jesús ascendió, también fue llevado al cielo por los ángeles de Dios. De hecho, noten que los ángeles son los que le llevan al cielo. El relato de Hechos confirma esto. Busquen Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Por supuesto, finalmente, ángeles le acompañan en su segunda venida. Si ustedes piensan que nuestro estudio ha mencionado una gran cantidad de ángeles en la primera venida de Jesús, debería ver cuántas veces aparecen en su segunda venida. Es más, la palabra ángel aparece 61 veces en el libro de Apocalipsis. Muchas más veces que en cualquier otro libro de la Biblia. Aparecen casi en cada página. En todas partes, porque cuando el Señor venga por segunda vez, los ángeles van a tener incluso una participación más intensa en su venida. Un ángel anuncia el rapto. ¿Cuál es el próximo evento en el calendario de la profecía? El rapto. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16 lo que ocurrirá. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, un ángel va a decirle a todo el mundo que el rapto ha llegado y Dios va a arrebatar a los suyos y llevarlos a su presencia. Luego, los ángeles acompañarán a Cristo en su segunda venida. Si usted opina, como nosotros, en esto del calendario de la profecía, comprende que cuando el rapto tiene lugar, solo la iglesia de Cristo es arrebatada. 7 años más tarde, después de la tribulación, el Señor viene de nuevo en lo que llamamos la segunda venida, y cuando regresa, la Biblia nos dice que todos los santos que fueron arrebatados vendrán con Él, pero no son solo ellos los que vienen con Él. Noten lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Los ángeles también actuarán como agentes del juicio cuando el Señor vuelva por segunda vez. Dios, por así decirlo, va a enviarlos para que atiendan una labor de limpieza. Dice en Mateo 13:49. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo al otro. Hay 7 cumbres en la vida de Jesús. La proclamación anticipada de su nacimiento, el anuncio de su nacimiento, la tentación por parte de Satanás, su agonía en el huerto del Getsemaní, su resurrección, su ascensión y su retorno a esta tierra. Me llena de curiosidad cuando estudio teología. Rehúso de manera contundente estudiar teología solo por el gusto de la teología. Rehúso absolutamente creer que haya algo en la palabra de Dios que tenga que saber y que no tenga algo que ver conmigo hoy, mientras vivo mi vida en esta tierra. Rehúso contundentemente eso. Eso es bueno para ustedes porque si yo acepto esto, ustedes reciben mucha teología sin ninguna aplicación y no quiero que eso ocurra. No estamos tratando simplemente de ser sabiondos en cuanto a la Biblia. Dios nos ha dado la Biblia para animarnos y fortalecernos y ayudarnos a aprender cómo andar. Si ustedes permiten que su corazón se salga del carril por un momento, verán que hay una fuente de bendición en estas verdades que está más allá de cualquier cosa de la que hayamos hablado hasta este punto en esta serie. Así que, permítanme hacerles una pregunta. ¿Por qué los ángeles intervinieron tanto en el ministerio terrenal de nuestro Señor? ¿Qué razón podemos hallar en las Escrituras que nos ayuden a comprender esta intensa expresión de amor angelical? Hagámosle frente. Se muestran en cada punto crítico en la historia de la redención que tiene que ver con Jesús. Pienso que 1.
Parte de la respuesta se halla en la historia. El nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo fueron para los ángeles estupendas realidades. Su interés y devoción por el Señor de la Gloria se mide hasta cierto punto por la adoración que le han ofrecido desde la creación hasta el momento presente. Permítanme preguntarles, ¿qué estuvieron los ángeles haciendo hasta que ese día en que Jesús fue enviado a este mundo? Desde lo que creemos que fue el primer día de la creación, cuando los ángeles fueron creados, y en todo el periodo del Antiguo Testamento y hasta la encarnación de Jesús, ¿cuál era su oficio santo? Adorar a Dios el Señor. Alguien ha escrito que incluso el más consagrado seguidor de Cristo no puede alcanzar a comprender lo que debe haber sido para los ángeles mirar directa y continuamente la cara del Señor de Gloria. Pero esa fue la experiencia de los ángeles. Contemplaban al Señor de Gloria sin ningún velo que se interpusiera entre ellos y el Señor. Le adoraban mirando su cara, y así lo haremos un día por toda la eternidad. Le adoraban y le amaban. Esa adoración y amor no se degradó de ninguna manera cuando el Padre le asignó que viniera a esta tierra. El hecho de que los ángeles estuvieran ocupados en adorarle por todos esos años ciertamente crearía un intenso deseo de su parte de ver lo que podría hacer Él al venir a este mundo, mirándolo desde la perspectiva de los ángeles. Pienso que parte de la respuesta se halla en la historia. Me viene a la mente que si aprendemos a adorar al Señor de esa manera en nuestras vidas, aprenderemos a amarle y no habrá nada en cuanto a Él que no queramos saber. Estudiaremos sobre Él y le amaremos y aprenderemos más sobre Él. Pienso también, y de nuevo, que uno tiene que pensar en esto al mirarlo con los ojos de los ángeles. Pienso que la segunda parte de la respuesta no está solo en la historia, sino también en la curiosidad. 2. Parte de la respuesta se halla en la curiosidad. Acompáñenme por un momento en este razonamiento. Los ángeles habían visto al Hijo en su deidad, pero nunca en su humanidad encarnada. Dios encarnado. Esto era nuevo para ellos. Le habían visto como el gobernador del universo, pero nunca como súbdito. Jesús estaba obedeciendo su propia ley como si fuera una mera criatura y en actitud de siervo. Esto era nuevo para ellos. Le habían visto expulsar a Satanás de su presencia y lanzarlo a la perdición, pero nunca le habían visto en su encuentro con Satanás en conflicto y tentación prolongada. Esto era nuevo para ellos. Habían visto a miles de personas adorándole, alabándole, llamándole, pero nunca le habían visto insultado, sujeto a mofa y maltrato por sus criaturas, gimiendo en el Getsemaní, crucificado entre dos ladrones y muriendo como víctima sacrificial. Esto era nuevo para ellos. Le habían visto supremamente feliz y glorioso, pero nunca le habían visto agonizar, ni oído el grito de muerte, ni habían visto su cuerpo sangrando. Y todo esto para salvar al mundo que se había rebelado contra él. Esto fue nuevo para ellos. Estas ideas del Dr. Cook son reflexiones profundas de la curiosidad que pudieron haber experimentado los ángeles. ¿Pueden comprender, acercándose a esto desde la perspectiva de un ángel, toda su existencia, desde el primer día de la creación hasta el día en que Jesús fue enviado a este mundo? Todo lo que hacía usted era adorar al Hijo de Dios. Luego, un día, las noticias estremecieron los pasillos de los cielos de que Dios el Padre tenía un plan que incluía el enviar a su amado Hijo a este mundo para que se hiciera hombre. ¿Pueden imaginarse a esos ángeles que le habían adorado desde el primer día que no tuvieran interés en lo que ocurría? Observando y contemplando y estando en la voluntad del Padre en el cielo para estar presentes en todo momento en que hubiera una necesidad. Piensen en esto por un momento, amigos y amigas. Qué agradecido estoy porque Él viniera. Nació en mi mundo para redimirme del pecado. Satanás hubiera dado cualquier cosa con tal de impedir que Jesús naciera en el mundo de los hombres. Ese fue el principio de la historia de la redención de la humanidad. ¿Cómo me anima que Él venciera a Satanás en la tentación? Leo esa historia en Mateo, capítulo 4, y quedo maravillado al reflexionar la manera en que Jesús venció la tentación en el desierto y que es exactamente lo que yo debo hacer. ¿Cómo lo hago? Escrito está,
dijo él. Usó la palabra de Dios. Cómo me conmueve el relato de su agonía en el huerto, ese sufrimiento de gotas de sangre que caían al suelo por mí. No puedo perder esto de vista. Fue por este hombre que Jesús agonizó en el huerto. Qué bendecido soy porque los ángeles no intervinieran en el huerto, sino que contuvieran su ayuda para que Cristo muriera en la cruz. Si ellos hubieran intervenido, yo seguiría en mi pecado. Qué triunfante soy cuando pienso en el mensaje de los ángeles en la tumba vacía. No está aquí, ha resucitado. Cuánto me emociona cuando pienso que los santos ángeles le acompañarán cuando venga otra vez. Si no sobrevivo a este valle de lágrimas, bien sea por la muerte o por el rapto, por la gracia de Dios, estaré con Él cuando Él regrese. Si usted nos escucha este día y todavía no conoce a Jesucristo como su amigo personal, espero que lo haga hoy mismo. Él le espera con los brazos abiertos. Él es un amigo que nunca le decepcionará ni le dejará. ¿Bien? Pues esto concluye nuestra penúltima lección en esta serie sobre cómo superar la soledad. Y en esta lección nos enfocaremos en el Salmo 142 para que el salmista David nos enseñe cómo Dios quiere aliviar nuestra soledad a través de nuestra relación con Él. Espero que usted nos pueda acompañar en este estudio como siempre. Muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Los Ángeles y Jesús. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo que la Biblia dice sobre los ángeles, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.